¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Planear tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creadores de contenido. Y hoy les traigo un video especial porque les voy a enseñar cómo pueden desarrollar cualquier habilidad que ustedes quieran de una manera muy rápida, en mucho menos tiempo del que se imaginan o del que han tenido hasta ahora. Comenzamos. Muy bien, para empezar te recuerdo que me ayudas bastante si estos videos te son de utilidad dándoles like, compartiendo, suscribiéndote al canal y comentándolos. Recuerda que cuando tú interactúas ayudas a que estos videos YouTube los promocione más y bueno, los videos sin interacciones normalmente los oculta. También recuerda que en la caja de descripción te dejaré mis demás proyectos tanto de psicología como de literatura y medicinas integrativas. Ahora, en este caso, la técnica que te voy a enseñar es, incluso aunque pueda parecer un poquito más compleja, es bastante más sencilla que las clásicas que vas a encontrar de practicar 10.000 horas, algo o situaciones muy similares. En este caso realmente está basada en cómo se da el aprendizaje, tanto a nivel cognitivo como a nivel corporal. Y para ello quiero decirte que existen, o al menos yo solo he encontrado, 3 caminos para desarrollar cualquier habilidad. Lo primero es el talento. A diferencia de lo que algunos creen, el talento no es una habilidad innata. Ningún niño nace tocando el violín. Hay bebés que lo tocan, pero ninguno nace sabiéndolo. Tampoco tenemos ningún niño que hasta ahora nazca hablando perfectamente su propio idioma, ya no hablemos de extranjeros. Tampoco tenemos hasta la fecha alguno que desde nacido pueda hacer un retrato realista. El talento se define como la facilidad natural de desarrollar una habilidad. No es la habilidad en sí, es la propensión a hacerlo de manera más rápida que los demás. ¿Cómo? Con partes del cerebro que por genética se desarrollaron más fácilmente teniendo una mejor conexión o una mayor cantidad de neuronas, y físicamente teniendo condiciones más óptimas para cierta situación. Por ejemplo, para algunos bailes como el ballet se requiere una comprensión más delgada y una mayor elasticidad. Si desde nacimiento por tu genética tus músculos y tus tendones sean más flexibles, más elongados, puedes tener un movimiento más amplio que niños que ya nacen un poquito más rígidos. De la misma manera, si las zonas de tu cerebro que se encargan para el lenguaje están más desarrolladas, tal vez te sea más fácil aprender otros idiomas. Y eso no significa que lo sabes de nacimiento. Sin embargo, esas áreas las sigues teniendo, aunque no hayas nacido con esa ventaja. Esos músculos, esos tendones los sigues teniendo y puedes elongarlos. ¿Requiere más trabajo, requiere más práctica y más técnica? Sí, pero puede suceder. Aún así es importante entender esto del talento para los datos que te voy a dar más adelante. El segundo camino es, como ya había mencionado, la práctica. Y es justamente que el repetir alguna acción va haciendo cada vez un poco más finos los movimientos o los pensamientos. Va a hacer que aprendas de tus errores. De la misma manera, como decía, un bebé no sabe ni siquiera hablar al nacer, no sabe ni moverse. Incluso un bebé recién nacido no puede sostener su cuello derecho. Poco a poco, con el fallo y error, el sistema nervioso va madurando y puede incluso llegar a caminar. De la misma manera, las diferentes habilidades que estés buscando, la práctica las va a mejorar. Sin embargo, más adelante te voy a hablar detalles importantes sobre cómo hacer la práctica. Por último camino, que ya lo había mencionado, es la técnica adecuada. Algunos creen que aprender una técnica específica es hacer las cosas de manera mecánica. Es muy común, por ejemplo, los escritores que crean que eso sucede y no funciona así. No somos una máquina, no es un código. Las técnicas no son una plantilla preestablecida que se hace sola. Si eso fuera, lo haría una computadora, no una persona. La técnica para una persona implica modalidades con cierto nivel de flexibilidad para desarrollar algo por los caminos ya comprobados que son más efectivos o más eficientes.
Ahora, estas técnicas son parte del estudio propiamente, ya sea a través de libros, a través de maestros, en este caso videos, etc. Ahora, hay combinaciones especiales de gente que pues desarrolla estas habilidades de diferente manera. En el caso de lo que te dije, ya hablamos, digamos, de lo que podría ser talentosos practicantes y técnicos. Sin embargo, ninguno de ellos por sí solo llegan a resaltar tanto. Un talentoso clásico va, bueno, saber que tiene cierta habilidad, pero no va a ser grande en ello, porque no la practicó, porque no sé cómo se hace. Alguien que sabe la técnica te puede explicar más o menos cómo funciona, aunque no necesariamente lo aplique correctamente. Alguien que haya practicado mucho, pues ha mejorado en sus actividades, pero todavía se ven diferentes errores. Ahora, te hablaba de combinaciones, a las cuales yo les he dado un nombre dependiendo de cómo son y cómo vas a reconocer a la persona que esté en ese rango. No con la intención de que los clasifiques, sino de que más o menos entiendas, de acuerdo a la forma en la que los desarrollaste o en qué ámbito quieres estar, qué es lo más importante para ti. Empezamos con los artistas, que son aquellos innovadores a través de lo que hacen. Por esa innovación, yo considero que lo logran a partir del talento y de la práctica, de simplemente desarrollar sus habilidades a partir de ensayo y error, pero al tener esas facilidades corporales y cerebrales, van mejorándolo de manera natural, por caminos que no siempre son los convencionales. Entonces puede generar nuevas ideas, nuevas propuestas. Por otro lado están los artesanos, que como he dicho en algún otro video, no hacen propiamente algo innovador, sino que hacen algo que podría considerarse bello, pero en una producción en masa, repetitiva, se mantiene eso que están haciendo. Por esta repetición, que aunque tengan detalles especiales cada uno, yo considero que se llega a través del talento y de la técnica. Esas características especiales de cada pieza, que aunque a grandes rasgos tendrían siendo la misma que otra, tienen características únicas y detalles especiales, debido a que pues lo hizo con su facilidad para aprender. Y por eso cada que hace uno nuevo, bueno, van mejorando, los va haciendo cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque sabe cómo hacerlo, tiene una técnica profesional y tiene la facilidad. Por último están los maestros. Una frase que se dice comúnmente es que el que no puede hacerlo enseña. Sí y no, ya que si no sabes hacerlo, no lo has experimentado, enseñarlo pues realmente no va a ser a través de ti, va a ser a través de repetir algo que ya alguien más enseñó, y va a haber muchos huecos, incluso puedes guiar incorrectamente a otras personas. Sin embargo, tal vez no eres el mejor ejecutor, pero enseñas a quienes sí lo hacen y lo hacen excelente gracias a tu ayuda. ¿Por qué? Porque esto es a través de la práctica de la técnica. Tal vez no tenga la facilidad para ello, a ti te costó más. Tú tuviste que aprender a través de repetir aquello que te enseñaron a hacer, aquello que aprendiste. Entonces, lo empiezas a hacer demasiado exacto, por así decirlo, y puedes expresarle a otros sabiendo muy probablemente qué problemas van a tener y cómo se pueden resolver a partir de toda esa práctica y a partir de todo el estudio que tienes. Sin embargo, hay la opción de juntar los tres aspectos, que yo los llamo en este caso genios. Genio, de acuerdo a una de las definiciones, es aquel que se destaca tanto en artes como en ciencias, pero para fines de esta explicación vamos a hacer esa acepción. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque tienen una gran capacidad para desarrollar esto de las diferentes maneras, ya que pueden innovar como los artistas, pueden producirlo en masa como los artesanos y pueden transmitirlo como los maestros, porque tienen las tres vías, tanto el talento como la práctica y la técnica. Ahora, no creas que esto es para gentes excepcionales, especiales, que tuvieron la gracia de Dios y son los únicos que van a tenerlo, y que la mayoría de la gente no puede hacerlo. Este video justamente está enfocado en poderte enseñar cómo cualquier persona pueda aplicar estos tres caminos a las habilidades que quiera obtener. Y vamos a empezar con ello. Empecemos, como mencioné, con los talentos. Y el truco es extrapolar talentos.
No importa quién seas, tienes ciertas condiciones cerebrales y anatómicas innatas, por el simple hecho de que existes y tienes cerebro. Esto te da condiciones a que ciertas cosas te sean más fáciles y opuestas sean más complicadas. Por ejemplo, una complexión robusta, a pesar de que suele ser menos elástica, suele ser más resistente gracias a tener menos elasticidad y viceversa. Una complexión delgada, esbelta, suele ser menos resistente. En el caso igual que una voz fácil de afinar con un buen oído, bueno, te puede facilitar hacer sonidos armónicos, y no tenerla te puede facilitar hacer voces o sonidos desagradables o perturbadores. Por ejemplo, la voz es muy diferente en el caso de una balada cantada por una mujer que lo hace sonar muy tierno, a un metal cantado por un hombre que hace una voz gruesa, ronca y que trata de dar miedo. Ambos necesitan aprender cierta técnica musical para no lastimarse, sí, pero esa diferencia en su voz, una más tierna, más dulce y otra más grotesca o más dura, también se puede usar de otra manera. Hasta los sentidos, el caso de que tú veas mejor puede hacerte reconocer ciertos detalles, pero si tú tienes una vista natural más deficiente, por lo regular vas a tener un mejor oído porque se compensa. Entonces, también ocurre con el cerebro. Muchas personas pueden ser poco hábiles en funciones matemáticas, pero no son las únicas que aplica el cerebro. El cerebro puede analizar situaciones lógico-matemáticas, espaciales, situaciones de idioma, situaciones de sociabilidad. Vamos, que hay las inteligencias múltiples. Por si no las reconoces, te las dejaré en un video en la descripción. Entonces, tú ya naturalmente vas a saber qué es lo que te es fácil hacer. ¿Por qué? Porque cuando lo practicas notas que lo entiendes rápido. Por ejemplo, quizá en el dibujo te sea muy fácil hacerlo detallado porque tienes una buena visión. O tal vez no lo haces tan detallado, no lo haces tan exacto, pero lo haces mucho más rápido porque tienes un mejor movimiento de mano. Quizá en el caso de escribir, tal vez tú no eres muy bueno para regenerar nuevas ideas, pero eres bueno para observar y ver las historias que hay a tu alrededor. O quizá eres bueno para recordar, y lo que escribes puede basarse justamente en las historias que recuerdas de tu vida o de alguien que te las contó. Por ello te digo, cualquier facilidad que tengas en un ámbito la puedes extrapolar, que se refiere a llevar una conclusión a otro ámbito, a la nueva habilidad que quieras desarrollar. Por ejemplo, si eres muy bueno, no lo sé, al observar y quieres aprender a andar en bicicleta, observa detalladamente los pequeños cambios que hace una persona al andar en bicicleta. Un detalle que, por ejemplo, la mayoría no vemos es que cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, normalmente nos quedamos en el giro porque en realidad antes de girar movemos el manubrio hacia el lado contrario para equilibrar nuestro peso y después lo giramos. Cuando estamos aprendiendo solo giramos el manubrio hacia donde queremos ir. Y esta habilidad normalmente se aprende de manera natural, por la práctica y por caerte, pero no se hace consciente. Esto te lo estoy diciendo por haber visto yo un experimento de física donde se comprueba. Ahora, vamos al siguiente aspecto. La práctica, pero tiene que ser una práctica intencionada. Es cierto que si repites una cosa muchas veces algo se te va a quedar, pero también es cierto que hay quien dice que no por mucho hacerlo te vas a hacer bueno. Y ejemplos, tal vez conozcas uno o muchos entre la gente cercana a ti, porque hay quien lo hace 1000 veces y se acostumbra y dice que es apasionado en hacer X cosa, pero siempre lo hace mal, porque no está haciendo algo intencionado, simplemente lo está repitiendo. Por ejemplo, en el dibujo es común que la persona dibuje varias veces todo, y algunas cosas le quedan bien, pero otras no. Si quiere, por ejemplo, dibujar siempre ojos, y hay gente que directamente solo hace bustos o rostros, está bien, pero cuando quiera hacer algo más no le salen.
porque esa práctica tiene que ser intencionada a las diferentes situaciones que quiera aprender, que quiera mejorar. Para eso hay que reconocer también cuál es el error que estás cometiendo en lo que quieras aprender. Por ejemplo, si tu problema al escribir es darle naturalidad a la redacción, pues lo que tienes que practicar no es en hacer historias, sino en usar los narradores. Practicar, por ejemplo, una misma historia contada desde el punto de vista tercero, segundo o primero, con un personaje protagonista, antagonista, testigo, etc. Es lo que tienes que hacer para aprender esa naturalidad. Practica directamente lo que no te está funcionando. Si tu personaje no se ve natural en su pose, no es cuestión de hacer más personajes, es cuestión de hacer más poses. Hasta que las poses te vayan saliendo bien, ya nada más es cuestión de decorarlo, porque tal vez el personaje en posición natural te sale bien, pero es lo que tienes que practicar. Y bueno, en cuanto a estas prácticas intencionadas, hay diferentes tipos, los cuales vas a ver a veces que hay quien se contrapone y te dice eso sirve en la música, no en el dibujo, eso no sirve en el dibujo, en la música. Va a haber quien te dice esto está mal, esto está bien. Y bueno, yo a partir de los conocimientos que tengo y más que nada a partir de haber visto a diferentes maestros o practicantes, tanto de la lectura veloz, del dibujo, de la música, de la escritura, etcétera, la he clasificado en algunos tipos que también es conveniente que consideres cuál es tu caso para elegir la más adecuada. Y lo divido primero entre selectivas e integradas. Vamos a hablar de las selectivas. Es cuando directamente basas tu práctica en el aspecto que estás fallando, como el ejemplo que te di de las poses. Pero de estas existen dos tipos. La más aceptada, por ejemplo, por dibujantes, es los ejercicios rápidos, que se tratan de hacer aquello que tratas de aprender, pero no te preocupes por hacerlo exacto, simplemente por hacerlo varias veces, como si fueran planas. Como cuando aprendes a hacer la letra, si haces varias veces la letra en el cuaderno. De la misma forma, para las poses es muy común hacer varias poses sin importar que queden del todo exactas, simplemente repetirlas y no tardarse más de 5 minutos, considerando eso como el excedente para hacer una pose. Y no necesitas ponerle cuerpo, músculos ni nada, simplemente hacer con bolitas al cuerpo humano en la posición que tú quieras. Por ejemplo, también hacen algunos ejercicios con color rápido, poniendo solamente el color como plasta del que necesitas. En el caso de la música, los ejercicios rápidos son la digitación, pero un error al practicarla es que si te equivocaste, te frustras y vuelves a hacer todo desde cero. Algo que te enseña la lectura veloz es que tu cerebro, si está repitiendo ese error varias veces, en lugar de aprender la acción que quieres desarrollar, vas a aprender el error, porque es lo que estás repitiendo. Sin embargo, si tu cerebro entiende de manera continua, va a corregir porque esas acciones correctas ya son las que se repiten. En la lectura veloz te pongo como muestra, porque ahí se dice que si tú repites una frase desde donde te equivocaste, no la vas a entender. Tienes que terminar el párrafo y volverlo a leer y vas a ver que muy fácilmente recuperas la comprensión. Ahora, también están los ejercicios progresivos, que ahí sí es cuando tú quieres, ahora sí, afinarlos, evitar los errores. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí tienes que ir aumentando la velocidad poco a poco. Puedes hacer el de las poses, puedes hacer rayitas, puedes hacer, en el caso de escritura, hacer unas frases, demás, pero date el tiempo con cada uno. Y después haces el siguiente ejercicio un poco más rápido, después un poco más rápido. Si te empiezas a trabar, bueno, te mantienes en esa velocidad o incluso lo puedes hacer un poquito más lento hasta que lo hagas bien. Es como hacer ejercicios en el gimnasio. No puedes subir a la pesa 200 kilos en el primer intento, sino que vas con poco peso y vas poco a poco aumentando conforme te vayas acostumbrando. Como ves, este permite menos errores que el otro, pero te da la posibilidad justamente de no cometerlos. Ahora vamos a otro, que son las prácticas integradas. Aquí es cuando tratas de juntar varias cosas. Tal vez ya sabes hacer las partes por separado, pero lo que te falta es unirlo. O quizá a veces también te sirve practicar todo unido. Es un truco para tener varias prácticas a la vez. Sin embargo, esto también implica que no tengas tanta diferencia entre una y otra habilidad.
Si alguna de las partes sí está muy por debajo, es conveniente hacerlo de manera selectiva, porque no te va a ayudar mucho la integrada. De hecho, te vas a tardar más y te vas a confundir entre ellas. Ahora, la integrada, por ejemplo, en el dibujo puedes hacer una ilustración completa. En el caso de la escritura es hacer un cuento ya tal cual como va, o tal vez hacer una obra de teatro. En el caso de la música es, bueno, tratar de tocar una canción. Hay que saber algo importante. El todo es más que la suma de las partes, pero no solo las partes. Entonces es importante tanto las prácticas selectivas como las integradas. Una no sustituye a las otras. Porque si no entiendes la parte, aunque sepas tocar una canción, no vas a poder tocar más. Al menos de que te las vuelvas a aprender de memoria. Y si te aprendes las partes, bueno, podrás tocar una canción, pero al no soler tocar canciones tampoco lo vas a integrar y te va a confundir porque cada canción cambia de diferentes maneras, a pesar de tener los mismos acordes. Iguales al escribir, puede tener las mismas partes, pero va a cambiar en la composición. Y la composición, aunque la sepas hacer, las partes van a haber errores, hoyos argumentales y detalles muy notorios. Por ello también es importante las integradas y también te las clasifico en dos tipos, que son los ejercicios complejos y los ejercicios inusuales. Los complejos son para que puedas aprender varias habilidades al mismo tiempo o aprendas una habilidad de diferentes formas. Por ejemplo, para dibujar, hacer personajes variados en un mismo escenario, pero de diferentes autores o de diferentes fuentes de fotos, para que así justamente aprendas a hacer cosas variadas. En el caso también puede ser una ilustración con todo detalle en una ciudad. Para escribir puede ser ponerte a hacer una historia un poco más larga de lo normal o hacerla con muchos personajes, hacerla que revuelva varios géneros, etc. Y los inusuales son para que aprendas nuevas habilidades y lleves lo que conoces a un nuevo nivel innovador. ¿Por qué? Porque vas a hacer cosas de maneras raras, con limitaciones o requerimientos que no son naturales en ello. Por ejemplo, tocar una canción a cierta velocidad, cambiándola cada cierto tiempo. Muy común al cantar es el reto de cantar la misma canción, pero cuando te dicen cambias el idioma. Tal vez hayas visto un video en Facebook donde cantan la de Dragon Ball cambiando de japonés, inglés a español. También en el caso del dibujo es, bueno, hacer un dibujo tal vez solamente con un color, o todo en material es negro, o con corrector, también es un reto común. En este caso también es con limitaciones especiales. En el caso de escritura es hacer un cuento sin usar una letra o sin usar cierta palabra, sin pasarse de X palabras, o hacerla a través, por ejemplo, de un decálogo, de una lista de compras. Y eso me recuerda que próximamente les traeré un video sobre cómo hacer escritura creativa, explicar justamente qué es y cómo crear sus propios ejercicios. Si lo quieren más pronto, déjenmelo en los comentarios. Y por último, la técnica. Lo mejor para que aprendas la técnica de manera más óptima es que tú aprendas técnicas múltiples y te quedes con las que más te sirven. Si tú solamente te basas en un mismo libro, en un mismo maestro, va a haber técnicas que no se acoplan a ti. Incluso puede que haya algunas que estén mal. A veces pasa. O puede ser simplemente que no te convengan, no se adapten a lo que estás buscando. Entonces, puedes buscar en varios libros, con varios maestros, en diferentes fuentes de internet. Yo por eso en mis videos les dejo recomendaciones de videos de otros creadores, debido a que no les puedo abarcar toda la información o todas las posibilidades en un solo video, porque también hay cosas que ya son dependiendo de cada persona. Por ejemplo, siempre les dejo en el de civilización un canal que va dedicado justamente a la historia, porque habla ya propiamente cada civilización y les va a servir como ejemplo. Entonces la documentación es muy importante para aprender técnicas múltiples. Y cuando aprendes varias técnicas para hacer lo mismo, entran estos criterios para elegir la mejor en tu caso. Que sea la mejor en tu caso no significa que aplique para los demás. Y es según los recursos de los que dispongas, porque hay cosas que no puedes hacer porque no tienes con qué hacerlas, los objetivos que te hayas planteado
ya que como yo en cada video les digo, esta técnica les va a servir por estos motivos, pero si quieren obtener el efecto contrario, pueden hacer justamente lo opuesto. Y finalmente la comodidad. Ahora, esto no significa que no te esfuerces y hagas lo menos posible para aprender. No, significa que tomes los diferentes criterios de cuál es más adecuado en la situación donde te encuentras, en cuál es más fácil que uses en ese momento, en qué tan rápido tengas que aprender o qué tan lejos quieras llegar, porque a veces es conveniente, si necesitas hacerlo rápido, usar técnicas que sean más fáciles, pero si quieres llegar más lejos, usar las más complicadas. A veces es mejor. Varía también. Y también tiene el factor de tu moral, porque si emocionalmente, como te digo en la serie de cómo hacer trampa, no te sientes cómodo haciéndolo, pues tampoco te va a servir. Incluso va a hacer que pierdas habilidad, porque si te sientes mal por hacer las cosas, tu cerebro va a bloquear esa acción y la va a empeorar. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerda que ayudas muchísimo a mi canal a que YouTube nos tome en cuenta y lo comparta en vez de ocultar a nuestro canal, comentando, suscribiéndote, compartiendo y dándole like a los videos. Yo soy Gorma y nos vemos en la siguiente clase.